Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política. Hoy es domingo 16 de junio. Desde la derecha los saluda con mucho gusto Yali Núñez. Y desde la izquierda los saluda José Aristimuño. Hoy en Batalla Política vamos a hablar de los temas políticos desde Washington más importantes. Y para conocer esta actualidad, pasemos con Emiliana Molina. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Yali, José, hoy en Batalla Política les proponemos debatir sobre estos temas que han sido noticia esta semana en Estados Unidos. Primero, Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos, y Donald Trump, presidente estadounidense, han comenzado a dedicar gran parte de sus discursos a ridiculizarse mutuamente. Aún faltan unos 17 meses para las elecciones y 8 para las primarias demócratas para definir quién será el candidato del partido. Pero Trump y Biden se empeñaron en una serie de descalificaciones en su misión por conquistar a los votantes de Iowa esta semana. Segundo, el presidente Donald Trump lanzará oficialmente la campaña para su reelección el próximo 18 de junio en la ciudad de Orlando, en el estado de Florida. Pero aún cuenta con el mismo apoyo. ¿Y cuáles serán los retos en las presidenciales del 2020? Tercero, esta semana el presidente Donald Trump invocó el privilegio ejecutivo para negarle el acceso a la información al Congreso sobre la polémica pregunta de ciudadanía del censo de 2020, según el Departamento de Justicia este miércoles. El jueves, por su parte, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes declaró al secretario de Justicia, William Barr, y al de Comercio, Wilbur Ross, en desacato. Esto por negarse a cumplir con las citaciones que les fueron hechas para explicar al Parlamento las razones que llevaron al gobierno a incluir la pregunta de ciudadanía. Estos son los temas, Yali y José. Es tiempo para el debate. Muchísimas gracias, Emiliana. José, empecemos con los temas que está candente la cosa en Washington esta semana. Pues sí, yo creo que empezamos hablando de ya la candidatura oficial del presidente Trump que viene la semana que viene en Orlando, Florida. Es curioso, y esto es importante que la gente lo sepa, que aunque el presidente anuncia la semana que viene oficialmente que va a lanzarse a la reelección, que ya no era secreto, obviamente, él ya lleva recaudando fondos ya todo este año prácticamente. Bueno, te digo que de la campaña y entre la campaña y el RNC ya se han recaudado más de 80 millones de dólares, una cifra realmente importante y considerable en lo que va a ser este próximo ciclo electoral. Así que los demócratas que están, no digamos insolventes como en el 2016, pero con muchísimas dificultades e invirtiendo el dinero de una manera bastante absurda, dijeron que iban a anunciar como 4 millones de dólares para 1,000 voluntarios, no saben dónde invertir el dinero. Yo creo que, bueno, creo que si algo nos enseña el presidente Trump tratando de recaudar dinero desde tan temprano este año, es que se está notando, se empieza a notar que el presidente Trump tiene, número uno, tiene miedo, número dos, no ha logrado eliminar el desaprobamiento que tiene a nivel nacional, más del 50%, cerca del 60% en algunas encuestas, y yo creo que él está ahorita diciendo, mira, la opinión pública sobre mí no está buena. Entonces, de repente, lo único que puedo hacer para rescatar potencialmente mi reelección es buscar más plata y buscarla rápido. Yo creo que el presidente Trump no tiene ningún temor, simplemente está siendo precavido para no tener que lamentar, está recaudando desde el principio. La campaña, te puedo decir, porque conozco a los miembros de la campaña, son personas preparadas, son personas que están listas como leones para defender al presidente Trump, están haciendo un gran trabajo, es una operación como fue la del ciclo electoral pasado, que a pesar de ser pequeña tiene mucho poder, porque las personas que están manejando los diferentes temas son personas que saben lo que están haciendo, algo que no sé si se pueda decir del DNC, de la campaña de cada uno de los candidatos que se han presentado, porque realmente no hemos visto a muchos destacar. Obviamente Biden está a la cabeza, pero por la posición política que ya tuvo anteriormente, no hemos visto destacar a los demás. Pues yo creo que es muy temprano todavía para descalificar a tantos candidatos que tenemos. Yo estoy en desacuerdo contigo porque creo que muchos de ellos están extremadamente preparados. Faltan más de 15 meses por lo menos para la elección en noviembre del 2020. Los demócratas tenemos todo para ganar, para subir en las encuestas. El presidente Trump tiene todo para perder, lo hemos visto por sus comentarios. Dijo esta semana que estuviera dispuesto a agarrar información de personas externas, de personas de otros países, inclusive de repente Rusia, entre otros, para dañar a los candidatos demócratas. Yo creo que el presidente Trump está acostumbrado a jugar sucio, lo ha hecho en todos sus negocios, tratando de evadir taxes, por eso no nos ensueña los impuestos, porque sabemos que probablemente o ha pagado muy poco o no ha pagado taxes, pero bueno, nadie lo sabe porque Trump piensa a veces que es un rey o es un dictador y trata de esconder todas las cosas. Pero bueno, el pueblo americano se dará cuenta de quién es él, o se ha dado cuenta de quién es él, pero
Lo que sí tiene el presidente a favor, y esto sí lo afirmo y lo reconozco, es que tiene una economía creciente, que gracias al presidente Obama se la entregó en bandeja de plata, como dicen, ¿no?, en nuestra comunidad. Si yo fuera yo fuera asesor del presidente, yo digo, presidente, deje de poner la torta, deje de tuitear, deje de hablar de cosas, solamente enfóquese en la economía. Yo creo que hay algo que es importante que hay que destacar aquí, y es que el presidente tiene una gran ventaja en que muchos de estos candidatos van a querer correr su campaña o postularse de una manera que muestre que lo único que saben hacer es atacar al presidente Trump, hablar mal de las políticas del presidente Trump. Sin embargo, hemos visto que las políticas son efectivas. Hemos visto que con los aranceles se llegó a un acuerdo con México para que México despliegue más de 100,000 tropas a su frontera con Guatemala. Hemos visto que ha puesto mano dura con China. Hemos visto que el desempleo dentro del país continúa con buenos números, un 4.2 para los hispanos, un 3.6 para los estadounidenses en general. Entonces, ¿qué políticas van a atacar realmente si todo está funcionando dentro del país? Bueno, yo creo que los republicanos son muy buenos en señalar las 3 cosas que han hecho bien, pero las 10 cosas que han hecho mal no las resaltan. Pero no importa, me quería Yali, pues yo las puedo resaltar sin problema en el programa. Y son las siguientes. El presidente Trump no ha podido arreglar el sistema de salud en nuestro país, no ha podido arreglar el sistema migratorio en nuestro país. Prometió que él iba a construir un muro, no lo ha podido hacer, prometió que México iba a pagar por el muro. Ni ha podido construir el muro porque no tiene el apoyo bipartidista en Estados Unidos. Y ciertamente México lo dijo desde el principio, nadie va a pagar, nosotros nos vamos a pagar por este muro. Vuelvo y repito, frente a la economía ha hecho una buena labor, porque es que no la ha mantenido lo que ya el presidente Obama había hecho por más de 48 meses. Y te puedes reír todo lo que tú quieras, pero esa es la verdad. Frente a Venezuela también me quito el sombrero y ha hecho algo, aunque ya han dicho esta semana que el presidente Trump ya, como están preparándose a hacer una elección, lamentablemente tengo temor de lo que yo pensaba que iba a ocurrir. Yo creo que lo hizo, engañó al pueblo americano, les prometió que iba a ayudar a Venezuela y marca mis palabras, en el 2020, noviembre, vamos a seguir con Nicolás Maduro en Venezuela porque el presidente Trump una vez más le mintió a los venezolanos en Miami, a los venezolanos en Venezuela. Yo creo que esas palabras vas a tener que guardarlas en un bolsillo y te voy a explicar por qué. La responsabilidad de la democracia de cada país es de cada país. Claro. La asistencia que los Estados Unidos le brinda a Venezuela se la brinda de corazón porque quiere ver a ese pueblo liberado por razones políticas, porque es un país que está en nuestro hemisferio y es una causa directa o una amenaza directa a lo que puede ser un impacto negativo, no solo para los Estados Unidos, sino también para la región. Y tercero, las sanciones que se han impuesto, que han causado un debilitamiento muy fuerte del régimen de Maduro, y ya tú mismo lo acabas de decir, te tienes que quitar el sombrero ante eso. Entonces, la responsabilidad de lo que ocurre en Venezuela, si Maduro sale o no, es responsabilidad de los venezolanos. Y estoy de acuerdo contigo. Pero obviamente el gobierno y la administración de Trump continúa comprometida, pero lo que estamos viendo es que si hay desunión dentro de las mismas fuerzas venezolanas en cuanto a lo que es el movimiento que está liderando el presidente interino Juan Guaidó y los otros miembros, entonces es algo que tienen que resolver para poder continuar fortaleciendo lo que sea ese próximo paso para sacar a ese dictador del poder. Eso estoy de acuerdo contigo en cierta manera que los venezolanos tienen el futuro de Venezuela. Eso está totalmente, está en sus manos. Pero ya hemos visto, te lo digo yo como venezolano, que en los últimos 20 años los venezolanos no han podido salir de esta crisis económica, crisis gracias social a Obama solos. también, gracias a Obama también. No hay que cambiar el tema. José, estaba Obama cuando estuvo Chávez, cuando estuvo Maduro, y toda la crisis que se fomentó en ese momento se fortaleció por eso. Y te voy a decir más, La OEA ya no teníamos el apoyo de la OEA, no teníamos el apoyo de la OEA como lo tuvo el presidente Trump. Por supuesto que no tenían el apoyo de la OEA, porque es la labor de un presidente ser y llevar el liderazgo a cabo como lo ha llevado Donald Trump, para que la OEA, organizaciones como la OEA, muestren apoyo ante lo que ha pasado en Venezuela. Ahora te voy a decir algo más sobre lo que estabas diciendo. Que cambió la política. Esos 3 números que tú dices que a nosotros los republicanos nos gusta destacar porque es lo que hemos logrado. Esa es la economía del país, ese es el sustento de las madres solteras de familia, ese es el sustento de los padres solteros, de las unidades familiares también de este país. Es por eso que lo destacamos, porque es lo más importante que se puede lograr en un país, que la economía
esté bien para que los demás sectores del país funcionen. En cuanto al sistema de salud, ¿cómo vamos a poder hacer algo con un sistema de salud que realmente hemos querido reemplazar y por la falta de apoyo de los demócratas no hemos podido reemplazar con un sistema que funcione? La mayoría del pueblo americano no quieren reemplazarlo, quieren mejorarlo. La mayoría del pueblo americano no se benefició de un Obamacare que estaba que continúa en dobles y triples dígitos, y lo único que hemos podido hacer es debilitarlo lo más que hemos podido, quitando el mandato individual para que las personas no tengan que pagar esa multa. Gracias a Obamacare, y te lo digo yo que trabajé con el presidente, estuve en el Departamento de Salud, gracias al presidente Barack Obama, más de 10 millones de latinos que no tenían acceso a un seguro de salud, ahora lo tienen. Las minorías en este país ahora tienen un seguro de salud. No es todavía asequible y no está a los niveles de precios que debería estar. El sistema asequible de salud que no es asequible a ningún americano. No, porque toma tiempo, gracias, y vuelvo y repito. Toma pagar muchos dólares. Las condiciones preexistentes en este país anteriormente de Obama, si tú tenías un cáncer o una condición preexistente, te botaban del seguro. Eso ya no pasa gracias al presidente Obama. Ahora te puedes quedar en las primas si eres un niño, si eres un muchacho joven antes de los 26 años, te puedes quedar en la prima de tus padres. Entiendo que los republicanos van a decir, bueno, pero el mandato obligatorio es inconstitucional. Ustedes ya lo dijeron, ya quitaron el mandato individual. Lo que pasa... Que de barata, gracias a Dios, un sistema que no funciona. Pero ¿sabes qué? Regresemos con más de esa conversación que se está poniendo interesante después de la pausa. Ya regresamos con más Batalla Política. No se vayan y recuerden, únanse a la conversación en los medios sociales usando Batalla Política NPR. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. Nuestro invitado esta mañana es Patricio Zamorano. Patricio es académico y también es codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos en Washington. Patricio, bienvenido al programa. Hola, ¿cómo están, José? Yali, un gusto como siempre. Un placer tenerte aquí, Patricio, y para conocer más de tu trayectoria pasemos con Emiliana Molina. Adelante, Emiliana. Vamos a conocer ahora a nuestro invitado, Yali José. Se trata de Patricio Zamorano. Él es académico y codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington, D.C. También es comentarista de televisión y radio en temas de política internacional y política interna de Estados Unidos. Es consultor internacional en las áreas de desarrollo académico y asuntos políticos, especializado en los temas de democracia, gobernanza y gobernabilidad. Es experto también en las relaciones hemisféricas entre América Latina y Estados Unidos. Adelante. Gracias, Emiliana. Patricio, mucho que ha pasado esta semana en Washington. Sabemos que el presidente Trump ya está a punto de anunciar su candidatura oficialmente en la ciudad de Orlando, en la Florida. ¿Qué piensa usted frente a esta campaña? El presidente Trump va a empezar una campaña de retórica divisiva, como lo hizo en el 2016, cuando atacó a una gran población latina diciendo que eran criminales, pandilleros, o se va a dar en la parte más positiva hablando de la economía que está en crecimiento? Yo te diría, bueno, primero hay que recordar que esta es una de las pre-campañas más largas, porque oficialmente se va a lanzar pronto, pero Donald Trump ha estado recolectando dinero hace bastante tiempo ya. Incluso es uno de los presidentes que ha iniciado su campaña de recolección más temprano, más que Obama, más que George Bush, más que Reagan incluso. Entonces yo te diría que en cierto sentido hay un tema de desesperación política también, porque si podemos ver las cifras de aprobación de Donald Trump, la verdad es que no se recuperan. Yo puedo ver que se están haciendo esfuerzos importantes, se está intentando destacar el tema de la economía, se le está dando muy duro al tema de la inmigración, que no es un tema que afecta a la economía para nada. Podemos ver que no está afectando para nada el tema del desempleo, etcétera. Entonces yo te diría que uno ve al presidente un poquito acorralado, iniciando una campaña para recuperar sus niveles de aprobación, que ya con el promedio del último tiempo aún se mantienen por el 44, 40%, y la desaprobación, que es lo más importante, 55-60%. Entonces, con esas cifras, con una combinación, este es un promedio de muchas encuestas de Real Clear Politics, queda bastante claro que tiene mucho trabajo por hacer, y por eso es que va a iniciar la campaña ya. Bueno, se ha demostrado que el presidente tiene en estos momentos más a nivel de aprobación, un nivel de aprobación más alto de lo que tuvo el presidente Obama en este mismo periodo, en su término, en su tiempo. Y en cuanto a la inmigración, lo que sí podemos ver, Patricio, es que más de 140,000 personas entraron o intentaron entrar de manera irregular o ilegal, fueron detenidas por la patrulla fronteriza en el mes pasado. ¿No daña esto a nuestra economía cuando tenemos que mandar dinero de otros sectores, de otras partes, como el sistema de salud, como el sector educativo, hacia lo que es un sistema migratorio para poder
tener a todas estas personas en condiciones humanas en estos centros de retenciones que muchas personas han retado lo que es las condiciones en las que se tienen. Absolutamente, desde el punto de vista académico no hay ninguna prueba de que la gran cantidad de inmigrantes que son como circunstanciales en la última época pueden afectar de una manera importante a una de las economías más grandes del mundo que está en pleno desarrollo. No hay ninguna duda que si hay uno de los pocos éxitos que uno puede mencionar en los últimos años bajo el gobierno Trump es el tema de la economía, que va bien. El desempleo va bastante bien, es una baja histórica, casi marginal. Entonces, la verdad es que decir que la inmigración, incluso 100.000 personas, considerando que todas esas personas estarían trabajando, incluso que no es el caso, la verdad es que los beneficios que genera la inmigración en cuanto a generación de impuestos, en cuanto a financiar el seguro social, en cuanto a beneficios, digamos, diversificando las comunidades, un poco compensando la baja natalidad de la población general de los Estados Unidos. Hay una serie de consecuencias que todas las organizaciones especializadas concuerdan y yo te diría que eso compensa mucho más cualquier tipo de gasto extra que pueda haber en cuanto a los inmigrantes. No hay ninguna duda en cuanto a las cifras, ¿no? Patricio, sabemos que varias encuestas también señalan que una cantidad grande de candidatos en la contienda demócrata, si las elecciones fueran hoy en día, le ganaran al presidente Trump. Si algo sabemos, ¿no?, del 2016, que las encuestas no siempre te dicen la verdad, son indicativas, pero uno no debería siempre totalmente, solamente basarse en las encuestas. A tu perspectiva y tu experiencia, ¿el presidente Trump corre peligro? Estadísticamente él está para ganar estas elecciones, porque casi siempre el presidente en el mandato repite. Claro. ¿Corre riesgo el presidente para no repetir? Yo te diría que, claro, no nos esperamos el triunfo de Donald Trump, pero hay que recordar esto. Casi todas las encuestas le daban 2 puntos extra a Hillary Clinton. 2 puntos. Es exactamente los 3 millones de votos extras que sacó Hillary Clinton y que lamentablemente por el sistema electoral de los Estados Unidos no resultó ganadora. Hay que recordar que Hillary Clinton sacó 3 millones más de votos del voto popular, ¿no? Pero con el sistema electoral de los Estados Unidos salió electo Donald Trump. Exactamente 2 puntos. Entonces yo te diría cuidado con señalar que las encuestas se equivocaron. Se equivocaron en el sentido del proceso electoral final, ¿no? Entonces, hasta ahora estamos a 2 años antes. La verdad es que si uno compara, por ejemplo, Donald Trump con Biden, que yo sé que vamos a hablar un poco más sobre eso, Donald Trump está muy por debajo todavía. Biden supera en casi todas las encuestas a Donald Trump. Y la verdad es que yo creo que la preocupación importante es el tema de la aprobación. ¿Cuán popular el presidente es? Yo te diría que dentro del Partido Republicano y de la militancia más dura, él está muy seguro. Yo creo que se ha potenciado fuerte los temas que pugna, el tema de inmigración, el tema de las tarifas contra México, contra China, son temas populares en su base electoral, pero no lo veo creciendo hasta ahora. Yo creo que una pequeña llamada de alerta dos años antes, que su universo electoral está muy restringido todavía. Patricio, una pregunta. Sí. Cuando vemos la perfilación del presidente Trump a lo que va a ser esta próxima candidatura, que obviamente se va a anunciar en Orlando en junio 18, y lo comparamos con Biden, una persona que ya tuvo su tiempo en su administración y que realmente no se vieron cambios importantes y relevantes para el país bajo su administración, una persona que tuvo apoyó este famoso crime bill que dañó a tantas personas afroamericanas. ¿Cómo se perfila esta próxima batalla para el presidente Trump y el vicepresidente o el ex vicepresidente Joe Biden? Yo te diría que Biden tiene ventajas y desventajas, ¿no? Una de las desventajas principales yo diría es su edad, porque es un presidente mayor, pero hay que recordar Reagan, ¿no? O sea, Reagan era tan mayor, prácticamente contemporáneo con lo que es Biden ahora y fue elegido presidente. El carisma, ¿no?, era muy distinto. Sí, así es. Pero hay que recordar también que Donald Trump ha despertado mucha polarización, para bien o para mal, ¿cierto? Para movilizar a su electorado, pero también para movilizar a un voto independiente que moralmente condena un poco muchas de las actuaciones del presidente. Entonces, en ese sentido, yo diría que Biden ofrece un sentido de estadista que Trump no tiene. Trump es otro tipo de estadista, más populista, más simple en sus mensajes, tiene una forma de hacer política un poco que ha roto con mucha de la diplomacia interna o los protocolos internos de la Casa Blanca, ha ofendido a muchos grupos. Entonces, Biden yo diría que puede generar un nivel como para restaurar en cierto sentido la dignidad de la presidencia para muchos grupos, ¿no? ¿Crees que está listo? ¿Crees que Biden está listo para Biden lidiar
para lidiar Muchos con años. Trump cuando no estaba listo ni siquiera para responder una pregunta sobre el caso de Anita Hill? Yo te diría que Biden es un político muy avesado que lleva muchos años. Yo no sé si es un político que inspira pasión. Yo creo que no. Yo creo que hay otros políticos un poquito más jóvenes que pueden generar ese tipo de pasión estilo Obama, ¿no? Estilo Reagan en su época en el Partido Republicano. Entonces, en ese sentido, yo diría que, si me lo pregunta directamente, Biden está preparado, sin duda, para ser presidente de los Estados Unidos. Hay otros vicepresidentes que han sido presidentes, George Bush, padre, etcétera, etcétera. Entonces, Patricio, háblanos un poco también de, o sea, Biden en cierta manera, siendo uno de los más moderados de esta contienda, él tiene... Hay dos maneras de hacer esta contienda, ¿no? Estratégicamente, si él llega a ser el nominado, que de cierta manera él pudiera enfrentarse a Trump frente a frente, pero tiene que tener cuidado de no ignorar, ¿no?, los problemas del pueblo americano. Claro. El vicepresidente Biden debe hacer una mezcla de enfrentar a Trump, pero al mismo tiempo hablar de los temas y las políticas más importantes del país. Yo te diría que sí, en el sentido de que intentar un poco responder a las encuestas. ¿Cómo van las encuestas? Si hay una condena generalizada del país en cuanto al estilo Trump, sin duda que hay que entrar a atacar eso. Pero es una narrativa complicada cuando tú tienes una buena economía, cuando el desempleo está bajo, pero cuando hay riesgos, porque efectivamente todavía hay problemas graves. Está el problema del seguro de salud, que es crítico, y yo diría que va a ser tema de campaña. El tema de inmigración va a ser exclusivamente retórico, no es un tema real, y Biden tiene una narrativa bastante buena en cuanto a eso. Y otros temas fundamentales, el tema de los salarios. Hay que recordar que hay una crisis importante, estamos a un nivel salarial más bajo de la historia de los Estados Unidos en cuanto al poder de compra de la población. Entonces, yo diría que Biden puede tener un portavoz, o ser un portavoz importante de una clase media blanca también. Hay que recordar que el tema racial, Donald Trump lo ha levantado bastante fuerte, y yo diría que Biden puede responder a mucho del electorado que votó por Trump por ser un presidente blanco. Entonces yo diría que ahí hay una ventaja también. Excelente. Y lo hizo, yo creo que en cierta manera al principio de su campaña. El video de Joe Biden, el vicepresidente Biden, fue hablando de lo que pasó en Charlottesville y todo ese tipo de cosas. Yo creo que el vicepresidente sabe que una de las fuerzas de él es decir, déjeme traer una calma, una dignidad, vamos a recuperar, como él dice, vamos a recuperar el alma de Estados Unidos. Que sin embargo, quiso lanzar, a mí lo que me llama la atención de Biden es que quiso lanzar una campaña con un tono de moralidad que realmente le ha faltado a través de su carrera. Vimos el caso de Anita Hill, vimos lo que estábamos comentando del Crime Bill. Hemos visto que no ha sabido responderle a esas minorías durante la administración de Obama, de la cual obviamente él fue parte. Los niveles de desempleo no estaban como los que están en la administración de Trump, con los niveles más bajos de desempleo para los afroamericanos, para la comunidad asiática, para los hispanos. Entonces, ¿cómo realmente uno apela a un mensaje de moralidad cuando la acción no ha estado presente? Sí, la verdad es que todos esos ejemplos son válidos, pero si comparamos ese nivel de moralidad que ha tenido Biden a través de su historia con lo que nos ha representado de una manera directa Donald Trump, yo diría que no hay comparación. La verdad es que los escándalos sexuales, de económicos, financieros, de impuestos, de elecciones, políticos, internos, de ética, acaban de impugnar a una de las portavoces importantes de la Casa Blanca por romper con las leyes electorales, ¿no? Hay una serie de medios de faltas morales, posibles crímenes, obstrucción a la justicia. La verdad es que el cúmulo de factores que tienen que ver con el tema moral es muy superior en el caso de Donald Trump. Pero hay que recordar que Donald Trump está en cierta forma blindado. Su carácter está tan contaminado con todos estos crímenes que la verdad es que da lo mismo que se le sumen más. Es un efecto en ciencia política que los que estudiamos la política la sabemos. Cuando tú llegas a un nivel de tanta criminalidad, tanto real como ficticia, la verdad es que algunos candidatos y algunos presidentes se blindan, y da lo mismo que salgan más escándalos porque ya llegó a un nivel mínimo. Entonces, en ese sentido son buenas noticias para Donald Trump, que podría crecer de aquí en adelante, ¿no? Pero yo no lo compararía, para responderte directamente, ese bagaje moral de Donald Trump no tiene nada que ver con Biden. ¿Cuál sería el tema más candente a discutir en un debate entre un candidato Joe Biden y un presidente Trump? Yo te diría que hay un tema de debilidad
que roza el tema legal, muy regoso, que es el tema ruso, que es el tema de cómo Donald Trump y la campaña y el informe que salió del FBI, que fue un poco distorsionado en la forma en que se presentó ante la opinión pública, cómo Donald Trump mantiene, incluso ayer y hoy, acaba de nombrar nuevamente, que él concuerda plenamente con la posibilidad de que Rusia, por ejemplo, le colabore para la campaña presidencial. Eso es un escándalo que hasta los republicanos reaccionaron para condenar como eso, peligroso, ¿no? como Muy peligroso. peligroso. Claro. Bueno, adelante. Bueno, también porque, bueno, ya nos queda poco tiempo y también quiero tocar estamos hablando del tema del racismo, estamos hablando del tema de las minorías, quién ayuda a las minorías, qué partido lo hace, qué partido no lo hace. Claro. Sobre el censo y sobre tratar de incluir la pregunta si eres ciudadano americano, sabemos que hay, de cierta manera, se quiere admitir o no admitir públicamente, eso tiene resultados y consecuencias políticas, porque obviamente... Y monetarias también. Y monetarias también, pero Claro. hablando de la parte en política, tú sabes que cuando tú le preguntas a una persona si es ciudadana o no, muchos inmigrantes, residentes, Por supuesto. ciudadanos latinos que tengan amigos, tíos, que posiblemente sean indocumentados, digan, ¿sabes qué? Yo no voy a responder este tipo de cosas y como resultado de todo eso, ya estás misrepresentando o no representando a distritos donde hay muchos latinos. Así es. O muchos inmigrantes, cualquier tipo, no tienen que ser latinos obviamente, y ya hay un problema de recursos, que no están llegando los recursos adecuados a distritos. ¿Ese motivo es racista, es político? ¿Hay un motivo de Es todo una esto? mezcla, sí. Y, a ver, va a afectar fuertemente, no hay ninguna duda, y se han hecho estudios. Si se hace el censo y se pregunta la pregunta de ciudadanía, debido a la carga ideológica que tiene que ver con la inmigración, que ha sido creada por la administración de Donald Trump, muchos no ciudadanos van a tener terror de decir que no son ciudadanos, porque efectivamente hay una desconfianza. Acuérdate que la tecnología permite ahora cruzar bases de datos. Hay una desconfianza enorme en informarle al gobierno una información tan delicada como esa y que ha provocado deportaciones. Cualquier tipo de información que tiene que ver con la ciudadanía de uno puede provocar una situación importante. Y si hay menos gente contada, especialmente de las minorías, entonces, como tú mismo decías, Yali, llegan menos recursos a ciertas zonas. Entonces, en este tema, yo diría que demócratas y republicanos debieran concordar. Nunca se ha hecho esa pregunta por razones obvias. Por eso, el censo tiene que contarlos a todos, independiente de que sean ciudadanos o no. Una pregunta, ¿crees que si incluyeran la pregunta de la ciudadanía en el censo, también pondrían / residente legal o residente legal de los Estados Unidos? Porque obviamente forma parte de lo que es la fábrica americana aquí en los Estados Unidos. Pero ¿y si tienes residentes indocumentados, cómo vas a responder una pregunta así? Es ahí el problema, porque entonces los recursos que se están mandando a estados como California, por ejemplo, o a estados más, cercanos a México, que es donde generalmente reside más, en Texas, en Denver, Colorado, en estados como donde hay una población más alta de indocumentados, otros estados dejan de recibir esos recursos porque se está mandando ese dinero a un estado y a justificar personas que están incumpliendo con la ley. ¿No le parece? Constitucionalmente, los Estados Unidos es un país, se supone, de libertad. Y de leyes. Y de leyes. De la misma forma que todo niño indocumentado, documentado, negro, blanco, asiático, enfermo, sano, cualquier niño tiene el derecho a la educación, por ejemplo. Y eso es un tema constitucional que algunos republicanos que son muy anti-inmigrantes tienen que considerar. Es la ley. El Estado no puede desligarse de la responsabilidad con los niños. Ese es un ejemplo que pongo para el hecho de que da lo mismo si uno es ciudadano o no para efectos del censo o para efectos de derechos humanos fundamentales, como por ejemplo tener una comunidad sana, libre de contaminación, con parques, con salud elemental. Es un tema moral que se supone que concordábamos hace 5 años, que todos concordábamos que son valores fundamentales de los Estados Unidos. Y que yo diría que lamentablemente bajo esta administración y la forma en que se está hablando del censo, estamos rompiendo uno de los valores sagrados de los Estados Unidos, creo yo. Muchas gracias, Patricio, por su opinión. Se la agradecemos. Esperemos tenerlo próximamente nuevamente. Gracias. Y ahora regresamos con mucho más de Batalla Política. Ya estamos de vuelta con mucho más de esta muy candente batalla política, Así es, José, Yali, con temas de salud, economía, educación, que van a ser los temas de campaña. ¿Qué te parece, por cierto, lo que nos dijo Patricio Zamorano? Mira, me pareció una persona sumamente preparada y detallada y dijo las cosas buenas de ambos partidos. O sea, creo que no tuvo miedo de señalar cómo se pone esta campaña
de aquí en adelante, y sobre todo, al tema que quiero hablar contigo ahorita, es sobre el vicepresidente Joe Biden y el presidente Trump. Si es que él, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque ciertamente el vicepresidente Biden está ahorita número 1 en las encuestas. Yo creo que en cierta manera el Partido Demócrata... Depende de qué encuestas veamos, ¿eh? Bueno, sí, porque está Bernie Sanders por atrás, o sea, yo creo que como el vicepresidente Biden Lo digo ya en comparación con Trump. Es lo que no, digo. claro, bueno, en comparación con Trump, como más de 5 candidatos, tenemos todas las elecciones ganadas. Hasta con el propio Bernie Sanders, que yo sé que es el extrema socialista, superizquierda, hasta con Bernie Sanders ganamos las elecciones. Claro, a mí me pareció interesante esto. Brevemente, yo no soy fan de las encuestas. En el 2016, todas las encuestas decían que ganaba Hillary, perdimos las elecciones en el 2016. Yo no soy fan de las encuestas, aunque sean favorables o desfavorables. Pero Patricio dijo algo muy clave e interesante. Dijo, mire, todas las encuestas en el 2016 decían que los demócratas iban a ganar por 2 puntos. No se ganaron las elecciones, pero sí las encuestas estuvieron correctas, que la mayoría del pueblo americano, más de 3 millones más, votaron por Hillary Clinton que por el presidente Trump. Entonces, se pone interesante. El presidente Trump va a tener esto va a ser una batalla política, una batalla electoral. Mira, el presidente eligió Orlando para relanzar lo que es su candidatura en este próximo ciclo electoral 2020. Me parece bien que lo haga en el estado de la Florida, es un estado clave para el presidente, lo fue. Estaba yo sentada, en aquel entonces estaba yo trabajando como directora de medios hispanos para la campaña de reelección del senador Marco Rubio, y en ese momento, te puedo contar una anécdota acá, estábamos todos sentados en la mesa viendo las encuestas que iban, todo lo que iba saliendo. El estado Michigan, lo gana Trump, el estado de Florida. Cuando vimos el estado de Florida, obviamente fue una sorpresa porque es un estado péndulo, a pesar de que sabíamos el trabajo que había hecho, el gran trabajo que había hecho la campaña Trump en Florida, y pensábamos que lo iba a ganar, pero cuando lo vimos fue una gran alegría. Y créeme que te puedo decir que va a volver a sorprender. ¿Sabes por qué va a volver a sorprender? Porque el gran trabajo que ha hecho este presidente no lo ha hecho ningún otro presidente. Porque vemos también porque vemos también lo defectuosa y la mala ejecución que tuvo la administración de Obama, que es ese saco de ladrillos que va a tener que cargar el vicepresidente Biden cuando vaya a los debates con tratados como NAFTA. Saco de ladrillos. Saco de ladrillos, porque sabes que tratados como NAFTA que dañaban nuestra economía. La economía de los Estados Unidos, la rescató el presidente Obama. No me vas a admitir que el presidente Obama rescató la economía. Ahora mismo, esta semana que ha pasado, vimos lo que sucedió con este barco que le dicen de tanque, los buques. Y vimos lo que sucedió con Irán. El presidente Obama dio $150 millones a Irán. El desastroso tratado que se hizo con Irán, no tiene justificación. Hemos visto, y de todas esas políticas fue parte Joe Biden. Joe Biden va a tener que responder por todas esas cosas. Yo tengo que decir algo públicamente. Si el presidente Trump gana o no gana, yo creo que Yari Núñez, lo digo, debería lanzarse a un puesto político, porque es una no eres la primera persona que me lo dice. Eres demasiado buena política porque evada las preguntas, ¿no? Yo le pregunté a ella claramente, ¿le das crédito al presidente Obama por rescatar la economía? Y me salió con Irán. Pero mira, yo creo que también es importante resaltar, volviendo al presente de hoy. El presidente Trump ha mantenido la economía, ok, pero el resto de las cosas no las ha hecho. No ha podido ayudarnos con el reto que tenemos de el cuidado de salud en este país. No ha podido unir al país de los Estados Unidos. Lo que hace todo el tiempo es dividir. ¿Por qué no volvemos a las políticas de antes? Es como el dicho ese que dicen, vuelve la mula al trigo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, y lo estábamos hablando en el otro segmento, ¿cómo vamos a hablar de un sistema de salud que ustedes fueron los que crearon ese desastre en vez de crear algo que creamos gracias a los pena? republicanos, gracias al gobernador Mitt Romney? Esto es un plan republicano. Y ahora ustedes se están tratando de distanciar de un plan que ustedes crearon, que nosotros lo que hicimos fue adaptarlo al nivel nacional en vez del nivel
más allá de también las opiniones que estamos viendo en cuanto a lo que es la economía, en cuanto es el sistema de salud, en cuanto es el sistema educativo, tenemos que ver también el nivel tan grande de desorganización que tuvieron los demócratas durante el ciclo electoral del 2016 y no hemos visto una diferencia. Están buscando el poner dinero. Estamos hablando del presente, Yali. Ok, hablemos del presente. ¿Qué es la inversión de $4 millones en 1000 voluntarios? Ustedes no saben manejar el dinero que los contribuyentes le dan para hacer campañas. Ustedes no saben dónde poner el dinero para hacer efectiva una campaña política y para hacer que sus candidatos vayan no sabemos, la milla extra. No sabemos invertir el dinero del Partido Demócrata y en el 2018 recuperamos la Cámara de Representantes. Los demócratas retomaron este país. Expandimos la mayoría en el Senado. Cada cosa que va a pasar. Los derrotamos en la Cámara de Representantes. Cada cosa que ustedes quieren poner a través de la Cámara necesita ser aprobado donde nosotros tenemos mayoría en el Senado. Eso es parte de la democracia. Eso está totalmente bien. ¿Verdad? Pero te lo vuelvo y te repito, la mayoría de los distritos, cuando nosotros ganamos, muchos de ellos, distritos que había ganado Trump en el 2016, los pierden los republicanos en el 2018 porque en 2 años es suficientemente tiempo para que el pueblo americano se dé cuenta que la presidencia del presidente Trump fue una farsa, fue una mentira. Fue una mentira sobre Venezuela, fue una mentira sobre que iba a ayudarnos con la inmigración, mentira en salud. Todo lo que ha dicho ha sido una mentira. Es curioso porque él no es político, supuestamente, pero se ha convertido en totalmente un político. El pantano de Washington que él quería tratar de distanciar, él prácticamente ahora es un político más. Y sin contar todas las cosas criminales que lo señalan día tras día. Eso es otra cosa. La investigación de Rusia, de obstrucción de justicia, es algo que le va a pesar. Le va a pesar al presidente. Ustedes tienen una obsesión desmedida con lo que fue el reporte de Mueller y la investigación de Rusia. Ustedes saben perfectamente que no va a poder ir a ninguna parte de esto. Quieren continuar. Yo no sé cómo no les duele. Yo no entiendo cómo no les duele malgastar el dinero de los contribuyentes, que ya en la investigación nada más fueron más de 35 millones. Con más de 2.800 citaciones, etcétera. ¿Cómo no les duele continuar gastando el dinero de los contribuyentes en algo que ya vieron que se cerró, que ya no hay más de dónde buscar? La obstrucción de justicia no se cerró. Ahora quieren ir a buscar al fiscal general de los Estados Unidos. Ya no saben por dónde buscar ustedes. Tienen que parar, si ustedes quieren ganar, van a tener que concentrarse en ganar, pero el problema es que ustedes no saben lo que significa esa palabra. No, mira, te lo vuelvo y repito. El presidente Trump tiene mucho más que perder que nosotros. Tenemos una diversidad enorme en el partido. Tenemos a un latino, Julián Castro, lanzándose en esta contienda. Tenemos a varias mujeres. ¿Qué ha logrado para los latinos Julián Castro? Cuéntame un solo logro. Háblame de una sola legislación que haya pasado que haya favorecido a los latinos. Bueno, número uno, nunca ha estado en puestos nacionales. Fue alcalde de una ciudad pequeña. Dime un logro que haya hecho para los latinos. Es simple. Vuelvo y repito. Representó a los latinos en lo alto, estando en el gabinete del presidente Obama. En lo alto. En un sistema de viviendas, en la Secretaría de Vivienda, que realmente, ¿qué obtuvo para los hispanos? Háblame de qué obtuvo. Se está lanzando como hispano a la presidencia y no ha tenido. ¿Pero es hispano o no es hispano? Y no ha tenido un solo logro para la comunidad hispana. Él quiere lanzar su presidencia como el hispano entre los 20 y no sé cuántos candidatos ¿Pero no que te enorgullece que un latino se está lanzando en esta contienda? A mí me encanta ver a los latinos lanzándose en todas las contiendas habidas y por haber, pero el problema es que yo quiero que sea un latino que represente realmente los valores de la comunidad hispana y un latino que apoye a la comunidad hispana cuando está en el poder. Pero ¿qué ha hecho Julián Castro por los hispanos? Julián Castro tiene la política migratoria, la propuesta migratoria más avanzada que hemos visto desde el gobernador O'Malley en el 2016. Tiene una gran propuesta, José, el interés de Julián Castro es... El no tener fronteras no es una gran propuesta. Él nunca ha dicho que no vamos a tener fronteras, por Dios. Julián Castro cada vez que se para lo que apoya son políticas de fronteras abiertas. Eso no es lo que necesitamos con más de 140.000 personas siendo detenidas en un mes en nuestra frontera sur. Eso es falso. Eso es fake news, eso es totalmente una mentira, eso no es cierto. Yali, la verdad es que estamos buscando... A este punto México ha hecho más para ayudar a erradicar la crisis. A este punto, en estos momentos, estamos hablando de que con el trato que ha logrado el presidente Trump ahora con México, ¿México va a hacer más por erradicar la crisis?
que los mismos demócratas. Y Esa es es la por eso- realidad. ya, pero es por el, eso desplegar, porque- el desplegar, si el desplegar 6.000 miembros de la Guardia Nacional de México a la frontera de Guatemala, el expandir la política de permanecer en México, que requiere que los migrantes esperen en ese país en lugar de venir para los Estados Unidos, eso es hacer más que los demócratas, que cada vez que se trata de pasar una legislación se niegan y quieren poner 1.000 objeciones. Creo que sobre te la debo mesa. recordar, creo que te debo recordar que fue el presidente Trump que nos quitó DACA de la mesa. Creo que te tengo que recordar que es el presidente Trump que no quiere restablecer TPS, y creo que te tengo que recordar que los demócratas históricamente han ganado el apoyo de los latinos año tras año, porque los latinos entienden que el único partido que les importa a la comunidad latina somos nosotros. En ese caso, entonces, yo te tengo que recordar que el único presidente que ha ofrecido un camino a la ciudadanía de 12 años es el presidente Trump, y que Obama no hizo eso. Pasamos una reforma... ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto, porque pasamos una reforma migratoria en el 2013 en el Senado de los Estados Unidos y fueron los republicanos que la negaron. ¿Por qué el presidente Obama no le dio ciudadanía y residencia legal a los recipientes de DACA? Los republicanos ¿Por qué no les negaron una reforma migratoria amplia en este país. Presidente Trump día tras día ha tratado de atacar a los latinos y a los inmigrantes. Lo dijo detrás de bambalinas cuando dijo, lo dijo con sus grandes asesores, dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero aceptar a personas de esos grandes, bueno, de esos países tú sabes que no voy a decir la palabra públicamente, pero tú sabes que el lenguaje que usa el presidente Trump a las minorías, a las personas que no se ven como él, es muy peligroso. Pero ya tenemos que, como se nos está acabando el tiempo, no podemos dejar este debate sin hablar de lo que está pasando con el censo, ¿no? Que los republicanos quieren poner esta pregunta si eres ciudadano americano. ¿Qué te parece eso? Mira, yo creo que la pregunta del censo es importante porque con el censo se determina a dónde se mandan los recursos a los diferentes distritos, a los diferentes estados, y creo que es importante que los ciudadanos y residentes, muy importante, y los residentes también legales de este país tengan los recursos en sus diferentes distritos y en sus diferentes localidades. Ahora, creo que si se va a incluir una pregunta de ciudadanía, se debería también incluir a los residentes legales del país para poder tener una manera más amplia o un espectro más amplio de cómo considerar los recursos que se están enviando a los diferentes lugares. Pero yo creo que gran parte del problema es que cuando tú le haces una pregunta tan íntima, tan personal a una persona, sea ciudadana o no, sobre todo las de familias de inmigrantes, siempre hay el miedo, número uno, que la mayoría de los latinos en este país vinieron obviamente de Latinoamérica, algunos de España, que están acostumbrados a venir de gobiernos que ellos no le tienen esa confianza, ¿no? De la manera que deberíamos tenerle confianza en nuestro gobierno. Pero eso se hace en todos los países. Te lo entiendo, pero eso no es el punto. El punto es el siguiente. La mayoría de los latinos en este país, aunque tú les preguntes, ¿eres americano o eres residente con Green Card? No quieren responder eso, no quieren responder porque ellos tienen miedo que si vienen de una familia con estatus mixta, de poner en peligro a sus familiares. ¿A qué tú le llamas hermanos. un estatus mixto? Hay familias que son residentes y que el hermano no es residente o el tío no está legalmente. no está indocumentado, es correcto, está indocumentado. En realidad, mira, ¿sabes qué pasa con el concepto de decir indocumentado? Nadie en realidad está indocumentado. Todo el mundo tiene documentos de los países donde nace. Lo que están es ilegalmente en el país. Esa es la realidad. Bueno, lo llamas ilegal, indocumentado, lo llamas ilegal o indocumentado. Pero esa es la verdad. Entonces, cuando vamos a documentar los recursos de este país, ¿a dónde tienen que ir a los ciudadanos y, puntualizo, a los residentes legales de los Estados Unidos? Una pregunta. Ok, eso es importante. Pero una pregunta. Si hablemos de Orlando, ¿no? Que a mí, by the way, me parece un poco extraño que el presidente Trump quiera hacer su anuncio oficial de campaña en Orlando, donde viven muchos puertorriqueños, cuando él lo que ha hecho es darle la espalda a los puertorriqueños y insultar a los puertorriqueños. No ha querido ayudar a los puertorriqueños de la manera que deberían ser ayudados, porque yo creo que él se le olvida que como se ven así medio marroncitos, piensa que son ilegales también. Pero bueno, hay que recordar que son puertorriqueños y son ciudadanos americanos como cualquier otra persona. Pero vuelvo al punto. Yo creo que es la realidad de todo esto no es para darle dinero a las ciudades. La realidad de todo esto es que el Partido Republicano quiere que no sean contados grandes poblaciones latinas en este país para ellos poder ganar más distritos en su favor. Esa es toda la realidad, esto es un mérito político. No. Yo creo que ahí estás confundido porque al final de la jornada los recursos no tienen nada que ver con la boleta que se echa en la urna a la hora de votar, porque las personas que no tienen documentación legal no pueden votar en este país. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, lo que sí te voy a decir es del punto que me estabas diciendo anteriormente.
El presidente está lanzando en Orlando porque es parte del estado de la Florida. El presidente ha sido consecuente con las promesas que hizo a los cubanos, con las promesas que hizo a los venezolanos, con las promesas que hizo a los mismos puertorriqueños, que hay una gran población en Orlando. Acaban de firmar y acaban de pasar un bill de relief, o sea, de ayuda, que incluye también a Puerto Rico. Las cifras de FEMA hablan por sí solas. A Puerto Rico se le otorgó más ayuda de lo que se otorgó a Florida y a Texas y a los desastres naturales que habían dentro del propio país. Entonces, no pongamos esa noción falsa de que no se ha otorgado ayuda a Puerto Rico. La isla de Puerto Rico estuvo sin electricidad por un año. Totalmente entendible, pero sabemos que muchos de los recursos que se mandaron a Puerto Rico no fueron usados de la manera correcta y eso tú lo sabes. Y lo tenemos que dejar aquí, pero regresamos con mucho más en nuestro último segmento de Batalla Política. No te vayan. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política y como solemos hacer en el último segmento de este programa, tratamos de buscar un punto medio y ponernos de acuerdo. Yali, ¿qué me propones? Yo te propongo que nos pongamos de acuerdo en que el presidente Trump, y ya sea el candidato o el ex vicepresidente Biden, o cual sea que quede el candidato por parte de los demócratas, que no se concentren en atacarse el uno al otro solamente. Aunque hay que decir que a veces se pone divertida esa batalla, pero que no se concentren en las ofensas, que no se concentren en atacar el uno al otro, sino que se concentren en los asuntos que le interesa al pueblo estadounidense, como solucionar un sistema de salud, como tener mejores opciones para nuestro sector educativo, que es tan importante, como que erradiquen el problema y la crisis humanitaria que hay en la frontera sur. Yo creo que esos son asuntos importantes. Totalmente de acuerdo. Yo creo que todos los candidatos en esta contienda y sobre todo el nominado cuando se enfrenta al presidente Trump, ambos candidatos tienen que buscar conectar con sus bases, pero conectar con el pueblo americano en general. Decir, ¿sabes qué? Sí. Yo quiero ser tu presidente, yo te puedo ayudar, yo estoy aquí para ti. Y el extenderse, el ir más allá de la base, porque creo que eso va a ser una gran diferencia en este próximo ciclo electoral, sobre todo con los hispanos, que vamos a ser la nueva mayoría. Es así. ¿Y quién iba a decir, una vez más, que los republicanos y los demócratas se pueden poner de acuerdo? Claro que sí, José. Así que los vemos en nuestro próximo programa de Batalla Política. Muchísimas gracias por la sintonía. Gracias.